Hola, bienvenidos a este video que tiene que ver con el tema del curso. Es el video introductorio y un video que va a hablar en general de los movimientos involuntarios. Cuando nos referimos al capítulo de movimientos anormales, llamado también trastornos extrapiramidales o enfermedades de los ganglios basales, son un grupo muy importante, muy amplio de patologías limitadas estrictamente al ámbito de la neurología clínica, si bien participan otras áreas, sobre todo la neurocirugía en intervenciones terapéuticas, en el cual se afecta el sistema extrapiramidal. Desde el punto de vista motor, groseramente podemos decir que está el sistema piramidal, que está formado por las motoneuronas, que son aquellas neuronas que activan los músculos, o sea, el sistema voluntario motor o sistema piramidal, y el sistema extrapiramidal, que involucra todo lo que no es piramidal y tiene que ver con el control del movimiento. Nosotros, para hacer un movimiento necesitamos controlarlo, ajustarlo, darle velocidad, amplitud, ser preciso, tener una secuencia, y eso está regulado por el sistema extrapiramidal. Y particularmente cuando este sistema no está ajustado, falla en alguno de sus pasos o hay alguna de las áreas que lo conforman, que forman los circuitos, está afectado, entonces se van a generar una serie de movimientos involuntarios que van a tener diferente característica según la estructura involucrada. Los ganglios basales, a los que se refiere el concepto de enfermedades de ganglios basales, son aquellas estructuras profundas, o sea, que están debajo de la corteza, y que tienen que ver con un desarrollo evolutivo primitivo que compartimos con muchas especies más elementales, desde reptiles hasta otros mamíferos, y son los encargados de darnos la precisión y la facultad biológica de poder implementar esos movimientos necesarios para el diario vivir, que lo usamos todo el tiempo, y que solamente empezamos a notarlos cuando se presentan en forma no voluntaria, ¿no? Dentro de este amplio grupo de trastornos, que ya los voy a mencionar y voy a dar un ejemplo de cada uno, que es un poco a lo que se refiere esta charla introductoria, tiene que ver, o una manera práctica de clasificarlos es aquellos trastornos en los cuales el movimiento se hace hipokinético. Hipokinético se refiere a que hay una limitación o una lentitud del movimiento, en el cual básicamente el dato es la bradicinesia, es mover lentamente, más lento de lo que usualmente lo hacemos, y vamos a tener algunas circunstancias clínicas, básicamente como enfermedad primaria de este grupo. El paradigma es la enfermedad de Parkinson y todos los otros trastornos de tipo parkinsoniano, en los fenómenos de congelamiento, que son una complicación del Parkinson, en el cual la persona, al acabarse el efecto del L-Dopa, se queda duro. También dentro de este cuadro están los fenómenos de inestabilidad postural, de mal control del sistema automático del equilibrio, o cierta lentificación que se produce en circunstancias clínicas como el hipotiroidismo. Y dentro de los síndromes hiperkinéticos, en los cuales hay un exceso de movimiento, que es involuntario, por supuesto, y que la persona no lo controla, se encuentran la mayoría de estos trastornos, que yo los voy a comentar ahora. Entre los más importantes están temblor, que es el más frecuente de todos, la distonía, las mioclonías, ya la voy a describir, la atetosis, las disquinesias paroxísticas, que se refieren a fenómenos involuntarios de contracción de grupos musculares, las piernas inquietas, que hemos escuchado muchos, los tics, bueno, los espasmos y algunos otros movimientos que son parte de este amplio espectro de movimientos involuntarios, en este caso excesivos. Vamos a hacer un rápido recorrido para tener conceptualmente cada uno de estos cuadros, luego los vamos a desarrollar en el transcurso de las próximas unidades. El Parkinson es la segunda condición neurodegenerativa después del Alzheimer, por lo tanto no es un problema inusual dentro de la neurología o de los problemas neurológicos, y yo simplemente, para mencionar 2 o 3 puntos clave, hay que tener en cuenta que si bien uno en la práctica
¿qué decimos? ¿Tiembla? ¿Tendrá un Parkinson? Bueno, el temblor no es el síntoma más característico, la bradicinesia y la rigidez sí lo son, y tiene dos tipos de síntomas simplemente a modo introductorio. Los síntomas motores, que son los que vemos, ¿no? El temblor, la rigidez, la postura, etc. Y los no motores, que ya los vamos a ver y estudiar, que son a veces los que más limitan el funcionamiento o pueden afectar la calidad de vida de estos sujetos, desde alteraciones del sueño, deterioro cognitivo, trastornos gastrointestinales, urinarios, sexuales, aumento de la seborrea, aumento de la secreción salival, etc. Fíjense que afecta al 1% de los mayores de 60 años, tiene un ligero predominio masculino, pero son datos que vamos a ampliar sucesivamente en los próximos módulos. Dos palabras sobre el diagnóstico. El diagnóstico sigue siendo clínico. Hay algunos métodos como el PET o el SPECT, que en alguna medida, con técnicas muy específicas, uno podría usarlo para hacer el diagnóstico diferenciarlo de otras patologías, pero sigue siendo clínico y de la respuesta al L-Dopa. Responde, groseramente hablando, y es una enfermedad de Parkinson, y si no responde o responde parcialmente, podrá ser un parkinsonismo. 2 o 3 elementos, el temblor, la rigidez, la bradicinesia y la respuesta al L-Dopa, son los elementos que caracterizan el diagnóstico de este problema, ¿no? Por supuesto que hay otras circunstancias que nos hacen pensar en otras patologías, como las alucinaciones de inicio temprano, la demencia de inicio temprano, mucha inestabilidad postural como predominando el cuadro, pero bueno, son cosas que vamos a ver en detalle un poco más adelante. Pero para tener conceptualmente estos 3 estadios clínicos que tienen que ver con la progresión, que tiene una fase preclínica en la cual a veces hay síntomas que no son motores, como algunos conductuales, depresión, pérdida del olfato, algunos síntomas autonómicos que hoy están descritos claramente como que pasan desapercibidos porque el paciente no va al médico por esto, ¿no? Una fase prodrómica en el cual ya estos síntomas se pueden hacer manifiestos, algo más notable, la fase clínica en la cual, bueno, se expresan la mayoría de los síntomas, los síntomas empiezan a progresar, hay mejoría notable con la L-Dopa y puede haber las fluctuaciones que lo veremos oportunamente. 2 elementos, ¿se da en personas jóvenes? Sí, el Parkinson juvenil existe, tiene más un rasgo más genético y predomina en el área motora, pero el gran porcentaje, más del 80%, 90% de los cuadros de Parkinson se dan en los ancianos, en el cual se asocia generalmente con síntomas cognitivos o trastornos autonómicos, ¿no? Hipotensión postural, taquicardia, etc. Otro de los capítulos que vamos a ver son las ataxias. Y ataxia se refiere es un término general que quiere decir falta de coordinación. Este es un grupo muy amplio de enfermedades en los cuales se caracterizan, como el título lo menciona, en la falta de coordinación. La falta de coordinación puede darse por muchas causas, por eso una de las manifestaciones más importantes son las que afectan el cerebelo, sea en forma primaria o secundaria. Esto se va a expresar como falta de coordinación en la marcha, en el habla o en tener menor destreza, ser torpe. Un ejemplo de esto es la intoxicación alcohólica, que es una ataxia aguda, digamos, ¿no? Uno puede ver claramente, todos hemos tenido la oportunidad de ver o de padecer esta circunstancia, ¿no? Las manifestaciones sensoriales se refieren a que puede tener falta de información de las articulaciones. Las articulaciones nos informan permanentemente cómo tenemos nuestro cuerpo. Cuando esa información falta, no tenemos coordinación porque no tenemos la información necesaria. Es un extenso grupo de enfermedades que se caracterizan todas porque presentan la falta de coordinación, y a modo introductorio nada más vamos a decir que las más comunes son las ataxias agudas, en el cual se puede presentar, por ejemplo, en un ACV en el cerebelo, uno va a tener una falta de coordinación de presentación aguda. La esclerosis múltiple es otra enfermedad que puede afectar alguna parte de la coordinación. La intoxicación, yo ya mencioné el alcohol también. Las infecciosas, así como hay encefalitis, hay cerebelitis. Las farmacológicas también es muy común. La carbamazepina da una ataxia muy importante, ¿no? O enfermedades como la enfermedad de Wernicke, la ataxia de Wernicke, que tiene que ver con una carencia vitamínica, y después hay otras subagudas que tienen que ver con enfermedades muy especiales o anticuerpos,
las crónicas, que generalmente suelen ser genéticas o determinadas genéticamente que las vamos a desarrollar, o las episódicas, que son aquellas que se presentan, aparecen y desaparecen. Esto es simplemente ilustrativo, podemos ver en esta foto varias resonancias magnéticas y en los cuales todos comparten la característica que el cerebelo está disminuido en su volumen, ¿no? Vemos claramente en la figura D, por ejemplo, el tamaño grande que tienen los surcos del cerebelo en ese corte, lo mismo en todas las fotos, en un corte axial, y en otras bien evidente como en la figura B, que es una figura sagital, en la cual vemos el corte del cerebelo en forma sagital, y vemos que realmente parece una hoja de un helecho, ¿no? Porque está muy, muy disminuido en su volumen. Otra de las enfermedades que vamos a desarrollar es la corea. La corea significa, en realidad se refiere a la traducción de una palabra que significa baile o danza, ¿no? En el cual el paciente se mueve excesivamente, ¿no? Esto está dentro del grupo de los trastornos hipercinéticos, en los cuales el paciente, bueno, se mueve, tiene movimientos involuntarios como reptantes o serpenteantes. Ya tienen algunos videos como para poder interpretar más rápidamente y en conjunto cualquier descripción que yo pueda hacer, y se caracteriza porque, bueno, tiene algunos elementos muy particulares, que es la paraquinesia. Se llama que la persona, como hace un movimiento que no lo controla, finalmente dirige eso a algo. Es como si yo estiro el brazo y como hay un vaso adelante lo agarro, lo tomo, en realidad, ¿no? Eso es paraquinesia. La impersistencia es que el paciente no puede tener una postura, no puede extender los brazos porque se le mueven, ¿no? El signo del ordeñador es que el paciente hace esto con la mano, en ese sentido. Pero bueno, son innumerables y pueden ser focales, o sea, afectar una sola parte del cuerpo, o ser generalizadas. Y acá vemos alguna distribución en esta figura, que característicamente la corea que afecta a la región del cráneo o de la cabeza tiene que ver con la corea de Huntington, que es una enfermedad muy conocida, determinada genéticamente, que para nuestro territorio latinoamericano ha sido importada. Hoy está identificado hasta la persona que la trajo allá en la época de la conquista, ¿no? Otro tipo de corea puede ser en la región orobucolingual. Hay distintas expresiones en las cuales se mueve la boca, lo hago el gesto para ser más gráfico, se mueve la boca en forma constante, o la hemicorea, en el cual uno, por ejemplo, con una lesión a nivel del núcleo caudado, un pequeño ACV, una lesión lacunar vascular, puede tener una hemicorea del lado contralateral. La distonía es realmente una enfermedad problemática, muy limitante en cuanto a la discapacidad, que afecta el funcionamiento de las personas, y se refiere a una contracción excesiva y sostenida de un grupo muscular. Sea esto para el cuello, se nos contrae este músculo del esternocleidomastoideo involuntariamente y en una forma excesiva, y nos va a generar una postura involuntaria que se sostiene y no la podemos controlar. Y eso es para todo el cuerpo, para los ojos. A veces eso se llama blefaroespasmo. Hay una enfermedad que es una distonía focal, porque afecta nada más que la región facial, sobre todo los ojos, en los cuales los músculos auriculares se contraen como se puede contraer los músculos del cuello, músculos de la mano, o muchos grupos musculares o distintos grupos musculares de todo el cuerpo. Eso hace que uno tome una postura inusual, involuntaria, sostenida, que no se puede controlar, en mayor o menor severidad. Bueno, y puede presentarse de muchas maneras. Truco sensitivo se refiere a que a veces el paciente con tocarse ya identifica que tiene una distonía del cuello, se toca la cara y se relaja, pero bueno, eso es parte de los estudios y de las visiones neurológicas. Las mioclonías, que en realidad son contracciones musculares súbitas y breves. Ejemplos de esto tenemos muchas fisiológicas. Cuando nos estamos durmiendo, ese sacudón que hacemos de una mioclonía. Cuando estamos nerviosos podemos tener una mioclonía. Por frío podemos tener esas sacudidas. Son súbitas y breves. Y como vemos acá, las vamos a desarrollar luego, pero tienen que ver, son las fisiológicas, se dan en ejercicio. El hipo es una mioclonía y pueden darse en distintas circunstancias, ¿no? Pueden darse como parte de un síndrome epiléptico o parte de una enfermedad degenerativa. El temblor, que es el movimiento involuntario más frecuente de todos, se caracteriza porque es algo involuntario en el cual el movimiento involuntario tiene un ritmo.
Al ser rítmico, por eso se llama temblor. La corea no es rítmica, es así como serpenteante. La distonía es una postura sostenida y el temblor es un movimiento rítmico oscilatorio que puede tener distintas características. Se lo clasifica por la zona que involucra, que puede ser un hemicuerpo, los brazos, la cabeza, las cuerdas vocales. Va a tener si se da en reposo o en actividad, con una postura. No, eso tiene que ver con la característica propia del temblor. Después están los tics, que los tics son movimientos cortos, recurrentes, arrítmicos, no tienen rítmicos, son aleatorios, muchas veces se limitan a un gesto en especial, es muy común, los tics, lo hemos visto, los tics a veces del parpadeo, hacer desde esto, a veces un tic, o desde acomodarse el cuello, sintiendo que uno alivia una contractura que tiene, que en realidad tiene que ver con la necesidad urgente de hacerlo. El tic uno lo puede inhibir un tiempo, pero siente como un alivio al hacerlo. A veces, por eso se llama urgente. Hay factores precipitantes como el estrés o estar ansioso. Son comunes en ciertas etapas de la vida, como en los niños o en los adolescentes. A veces se hacen esos tics que duran un tiempo y se van y no tienen significado patológico sí fisiológico. Y estos tics pueden ser simples, como hacer un parpadeo, o más complejos, como tienen en el video un ejemplo de un tic complejo de la enfermedad de Gilles de la Tourette. Pueden ser, como te digo, secundario a un fármaco, secundario al frío, a una circunstancia fisiológica, a una infección, a una epilepsia, etc. Bueno, y la enfermedad de Tourette, que es un poco el paradigma de este grupo de trastornos de movimiento, en el cual es una enfermedad ya más compleja, los tics es lo más evidente, pero tiene algunos otros trastornos de tipo conductuales, digamos, ¿no? Para ir terminando, dos cosas más. Voy a mencionar esta enfermedad que es el Gilles de la Tourette, que es una enfermedad que tiene que ver con tics, con trastornos obsesivo-compulsivos, con un déficit de atención, con conductas disruptivas que interfieren en lo académico, interfieren en el sueño. Lo vamos a desarrollar luego. Tienen un video muy interesante porque estos pacientes, además de lo conductual, tienen algunos otros comportamientos y la expresión de tics fónicos, y tienen lo que se llama coprolalia, que son de gritar o decir palabras obscenas como parte del tic. Es una cosa muy curiosa, muy particular, así que es interesante tener conocimiento de esto. Y finalmente voy a mencionar, porque tiene mucho que ver con lo farmacológico, las disquinesias tardías o los síndromes motores involuntarios tardíos, que son movimientos hiperkinéticos asociados al uso de medicación, que pueden aparecer en diferentes momentos. Hay personas que empiezan que toman metoclopramida y dentro de las 6 horas hacen una reacción disquinética, o pacientes que toman algún medicamento digestivo, que es bloqueante dopaminérgico, y después de 3 años empiezan a hacer un cuadro de estos de síndromes tardíos. Tiene que ver con el bloqueo de la dopamina, son generalmente fármacos bloqueantes dopaminérgicos. Bueno, y pueden darse de distintas formas clínicas, que las vamos a ver con detenimiento. Bueno, pueden darse en la boca, pueden darse con los pies, tener cierta inquietud, tener una postura distónica en la boca, en la lengua, puede generar tics, temblores, etc. Pero es un grupo muy interesante que lo vamos a desarrollar probablemente en el tercer o cuarto módulo. De esta manera, creo que hemos hecho un recorrido rápido, general, poniendo o presentándoles a ustedes el grupo de patologías que vamos a ver. Cada uno vamos a tratar de desarrollar 2 palabras sobre el mecanismo, por qué se producen, identificarlos, verlos en los videos, y bueno, para que uno sepa y comparta la problemática o entienda la problemática de quienes sufren estos trastornos, que realmente son, suelen, salvo el contexto, no comprometer la vida, pero sí mucho la calidad de vida, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver que este grupo es muy importante. Les agradezco la atención y quedo a disposición para seguir participando.